Hola amigos, bienvenidos. En el día de hoy estaremos hablando dentro de la lista de reproducción CAM, Comunidades de Amor y Misericordia. Estaremos hablando de los diáconos o de los servidores. Esta palabra es corta. Vamos a leer 7 versículos que hay en Hechos 6 y a comentar brevemente algunos tópicos importantes. Hechos capítulo 6, versión Biblia textual 4. En aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Aquí quiero llamar la atención, es una historia muy conocida para la mayoría de los que tal vez me están escuchando en directo o en diferido, hablar de 3 aspectos. Primero, tiempos señalados. Hay un tiempo señalado que tiene que ver no con el tiempo del día, de la noche, de las horas, no con un evento especial, sino que adquiere una mayor importancia. Tiempos señalados tiene que ver con ciertas épocas, como si fue más cercano como a un eón o a una era o a un tiempo. Estamos en tiempos señalados, por ejemplo, algo que marca mucho el concepto de tiempos señalados son las fiestas bíblicas que fueron en el pasado vistas como fiestas del pueblo de Israel, pero hay una plantilla de diseño espiritual superior que la hace ver justamente como una fiesta bíblica a perpetuidad, tiempos señalados. Las fiestas bíblicas nos permiten celebrar cosas o asuntos que ya sucedieron y otros que están por suceder. Y en medio de cada celebración hay una visitación especial. Estamos en una época de tiempos señalados, estamos a menos de 2 meses de la fiesta de la Pascua, del Pesat, y es un tiempo bien importante. Venimos a nivel mundial de un proceso de 2 años eh, de crisis en el sector de la salud. Ahorita pues hay vientos de guerra, pero ya las cadenas de suministro a nivel mundial se han visto afectadas y se prevé una inflación en los energéticos, como petróleo, gas, y en la inflación y en la pérdida de capacidad adquisitiva en monedas fuertes de la mayoría de la población mundial. Entonces, todo esto indica de que va a haber problemas de tipo económico para la mayoría de la población. Entonces, hay un servicio diario que hacer. Se nos olvida y tenemos que volver de tiempo en tiempo a revisar nuevamente la palabra. Hay un servicio diario, o sea, tenemos que estar pendientes de aquellos hermanos en la fe que necesitan de alimento físico y alimento espiritual. Por supuesto, hay que hacer un trabajo integral de obra social, pero también de trabajo de compartir el Evangelio, de hablar del reino de Dios entre nosotros, de a través de la palabra hacer que cada uno aumente su fe y que los que han de ser salvos en este tiempo se acerquen y mediante un proceso de discipulado atraerlos para que puedan ser pastoreados por el pastor de las ovejas, que es nuestro amado Señor Jesucristo. La tarea es esa, multiplicación de discípulos. El Padre nos permite el privilegio de ser usados en esta tarea.
Bueno, Hechos 6:2. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que dejemos nosotros la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí habla de dos tipos de alimentos. La palabra de Dios es el alimento espiritual, la palabra y el servicio a las mesas tiene que ver con el alimento natural. Ambas son necesarias. Ambas son necesarias para atender a nuestras comunidades de amor y misericordia. Ambas son importantes. Ahora, por supuesto que ya aquí los 12 habían madurado, los 12 habían pasado por un proceso. O sea, no se trata de una separación de funciones tipo babilónico, como a veces algunos anarquistas lo quieren hacer notar, que porque hay un ministro que dirige a unos servidores, entonces ya algunos anarquistas hablan de Babilonia y de que se arma un multinivel o cosas así, ¿no? Sencillamente hay unos ministros que han pasado por un proceso, se dedican al alimento espiritual, a preparar el alimento espiritual del pueblo, y otros se dedican al servicio de las necesidades de las personas. ¿Qué necesitan las personas? Las personas necesitan comida, vestido, vivienda, necesitan muchas cosas. Entonces, es importante tener en cuenta que una comunidad de amor y misericordia tiene que velar por estos elementos. Hechos 6:3. Hermanos, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos de espíritu, de sabiduría, a quienes encarguemos de este servicio. Por supuesto que cuando se habla de varones, ahí se refiere a hombres y mujeres, pues es mucho mejor en un contexto actual, de acuerdo a las culturas, para no tener que estar chocando culturalmente, pues que mujeres puedan servir a mujeres, hombres puedan servir a hombres. El cuidado de los niños es bien importante, se requiere buen testimonio. Que sean llenos del Espíritu Santo, es fundamental. Que sean personas sabias, que en un momento determinado sean capaces de tomar decisiones de manera rápida, en caliente. ¿Sí? Porque hay veces hay personas que no deciden ni para ir al baño, se vuelven místicas que para ir al baño tienen que, y se revisten de vestidos religiosos, y hay veces las personas lo que necesitan es un alimento físico, no necesitan ni siquiera una oración. O hay veces necesitan una administración o una liberación. Se necesita una persona sabia que actúe en velocidad para las necesidades de las personas, y aquí hay un servicio especial que atender. Hechos 6:4. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Es un enfoque que toman algunos ministros más maduros, más experimentados, más ancianos, porque hay que dedicarse a la oración, porque en la oración es un medio de meditación, de escuchar lo que Dios está hablando en cada tiempo, de recibir guía del Espíritu Santo, y también de escudriñar la palabra para poder servir alimento fresco a las mesas espirituales. Hechos 6:5. Y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. En CAM, Comunidades de Amor y Misericordia, estamos iniciando células de amor y misericordia que le llamamos contactos de amor y misericordia. Son contactos que nos llevan a toda una cultura de cuidado. Es un lenguaje a propósito, premeditado para poder crear dentro de la cultura del reino una cultura de cuidado. Entonces, estamos en este tiempo de marzo del 2022, estamos iniciando vamos a llamar contactos de amor y misericordia o células de amor y misericordia en estos países: Argentina, Perú, Colombia, México, y los iremos extendiendo progresivamente conforme el Señor nos vaya dando la oportunidad.
Hechos 6:6. A quienes hicieron estar de pie delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Por supuesto que hay que comisionar a estos servidores, a estos diáconos que se encargan de cuidar de estas comunidades, de estas personas. Hay que orar hay que orar por el líder que va a estar encargado, ese que lidera el servicio, ese líder de servicio, por las personas que han de llegar, por las provisiones, tanto espirituales como materiales que se le van a brindar a aquellas personas que van a ser, entre comillas, beneficiarias de ese alimento espiritual y también beneficiarias de ese alimento natural. Por supuesto, hay una imposición de manos, se refiere a que son programas que no son anárquicos, sino trabajan, vamos a llamar comillas, bajo la protección espiritual, comillas, bajo la cobertura espiritual de estos servidores, están bajo la cobertura espiritual de unos ministros. Hechos 6:7, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Son tiempos donde ha habido mucha palabra, la palabra está creciendo, todos los días tenemos más revelación, se desvelan y se revelan más misterios cada día, misterios que tienen que ver con el tiempo, con la geopolítica, tantas cosas del mundo natural, del mundo vegetal, del mundo de las aguas, de tantos ámbitos, en tantos escenarios, en la familia, en el gobierno, en la educación, en los medios de comunicación, en los negocios, en el entretenimiento. Es decir, viene creciendo y la palabra pues crece. Si nos apegamos al texto bíblico de lo que pasaba allí en el Nuevo Testamento, pues era en las casas, también se reunían o en el templo o en las sinagogas, pero también vemos que en Antioquía de Siria se llegó al puesto de los negocios, donde estaba la gente en el trabajo, ¿sí? O en el estudio, podríamos decir hoy en día. Entonces, vemos, por ejemplo, que cada día la palabra no solamente, la palabra se sale, digamos, del marco de la iglesia congregacional. Recuerden que los 12 escogidos de Jesús salieron del mercado, llamémoslo así, no tenían credenciales ministeriales. De las 132 escenas de Jesús que aparecen en los evangelios, 122 de esas 132 fueron en el mundo del mercado, en el mundo laboral, digamos extratemplo, extra cuatro paredes. 45 de las 52 parábolas de Jesús fueron en el contexto del mercado, de la calle. 39 de los 40 milagros y encuentros divinos de los Hechos de los Apóstoles fueron efectivamente en el mercado laboral. Entonces necesitamos estos contactos o estas células de amor y misericordia. Se pueden hacer en casa, se pueden hacer en oficinas, se pueden hacer en hospitales, en clínicas, en almacenes, centros comerciales, en restaurantes, etc. Se trata de conexiones de amor y misericordia. En tiempos de paz y de no persecución, pues hay mucha libertad, pero en tiempos de persecución, pues va a ser mucho más difícil. Las personas que están en países, los hijos de Dios que están en países donde los persiguen, donde los matan, donde los encarcelan, donde vulneran su integridad, pues ellos tienen que utilizar estrategias de compartir la palabra guiados por el Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo les dice reúnanse debajo de un puente el jueves a las 3 de la madrugada, tienen obligatoriamente que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ahí sí el Espíritu Santo se encarga de filtrar a los que son y a los que no son, a los que están infiltrados. Entonces, estos principios operan ya sea para tiempos de paz relativa, de libertad religiosa relativa o de persecución.
Y se trata no de tomar posición, si es la casa, si es la congregación, porque si vamos a ver, hoy en día lo que vemos son miles y miles y miles de denominaciones en todo el planeta Tierra y en cada ciudad tenemos cientos de iglesias congregacionales y ese modelo bíblicamente no está. Sin embargo, no lo contradecimos porque Dios ha seguido hablando, es decir, no solamente lo que está escrito de Génesis a Apocalipsis, sino que Dios ha venido hablando. Y Dios permite que estas expresiones sucedan, pues es porque Dios ha seguramente iluminado el Espíritu Santo a personas a que lo hagan. Entonces, son tiempos de compartir la palabra con una cultura de cuidado, llevando integralmente el Evangelio. Si usted está escuchando esto, lo invitamos a que se vincule a los células de amor y misericordia, contactos de amor y misericordia, comunidades de amor y misericordia, para que tengamos un continente de amor y misericordia, para que tengamos ciudades de amor y misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde, pónganse en contacto con nosotros y estaremos dándole instrucciones o indicaciones en privado de cómo hacerlo en su ciudad, en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo. Bendiciones para todos.